1910, el artista francés Henri Rousseau finalizó su obra titulada El sueño, pintura que hoy forma parte de la historia del arte universal. Conozcamos más sobre este cuadro. El sueño, pintado por Henri Rousseau en 1910, es una de las obras más emblemáticas del arte naif francés. Rousseau creó una escena llena de misterio y poesía. La obra, que representa a una mujer sin ropa, reclinada en un sofá en medio de una jungla exuberante, es una exploración de los límites entre la realidad y la fantasía, combinando elementos aparentemente incongruentes en una composición coherente y fascinante. En la composición de El sueño, el artista organiza la escena en un espacio denso y vibrante, donde la figura central, la mujer, yace en un sofá rojo que parece fuera de lugar en medio de la jungla. Este contraste entre lo doméstico y lo salvaje es una de las claves de la obra, ya que sugiere que la escena es un producto de la imaginación o de un sueño. La mujer, identificada por Rousseau como Jadwiga, su amante polaca, mira directamente al espectador, con una expresión serena, aparentemente a gusto en su entorno surrealista. Rousseau utiliza líneas curvas y formas orgánicas para crear la sensación de movimiento. Las plantas y los animales de la jungla están representados con mucho detalle, desde las hojas gigantes hasta las flores exóticas y las criaturas que habitan en la espesura. La composición, aunque aparentemente caótica, está cuidadosamente equilibrada, con Jadwiga como protagonista de la escena. Rousseau desarrolló un estilo único que combinaba la precisión del dibujo con una paleta de colores vibrantes y saturados. En esta obra utiliza tonos verdes y azules para crear una atmósfera fresca y exuberante, mientras que el rojo del sofá y los detalles dorados de las flores añaden contraste y calidez. La técnica de pintura es plana, con pocas sombras y un uso mínimo del claroscuro, lo que contribuye a la sensación de irrealidad y fantasía que caracteriza la obra. Las figuras y los objetos están delineados con precisión, lo que les da una apariencia casi bidimensional y refuerza el estilo naif del artista. La presencia de Jadwiga en medio de la jungla sugiere una fusión entre el ser humano y la naturaleza, mientras que los animales, como el león que observa desde la sombra y las aves exóticas, añaden el misterio y el peligro. Rousseau mismo describió la escena como un sueño en el que Jadwiga escucha a un encantador de serpientes. El sueño fue pintado hacia el final de la vida de Rousseau, cuando el artista ya había comenzado a ganar reconocimiento entre las vanguardias parisinas. Aunque su estilo era considerado ingenuo por muchos, artistas como Pablo Picasso y Guillaume Apollinaire admiraron su trabajo por su originalidad y su capacidad para evocar mundos imaginarios. Esta obra, con su combinación de fantasía y realismo, es un ejemplo perfecto del estilo único de Rousseau y su influencia en el desarrollo del arte moderno. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra El sueño data del año 1910. Su autor es Henri Rousseau. La técnica, óleo sobre lienzo. Su estilo, arte naif. Tiene una medida de 204.5 por 298.5 centímetros y se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en Estados Unidos. Coméntanos tu opinión de esta obra representativa de Francia. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.